RCG presenta De Frente con José Mena Soto. Periodismo de polémica, controversia, reflexión, cultura. Periodismo con compromiso social. Cada domingo un tema diferente. Comenzamos. Encontramos con el doctor Tommy Stack, señor. Mucho gusto. Mucho gusto platicar con un oftalmólogo que tiene una enorme trayectoria, que ha destacado en Estados Unidos a través de muchas conferencias, un hombre que ha escrito artículos y un hombre que lo tenemos aquí en Saltillo, por eso lo estamos entrevistando. Señor, un placer platicar con usted. ¿En qué momento de su vida se dio cuenta que le interesaba la medicina? Cuando estaba en la escuela, el bachillerato, me interesó medicina. No sabía en ese momento que me gustaba oftalmología, hasta ese momento. Pero tenía dos carreras que me gustaban, una arquitectura y la otra era medicina. Y no me podía decidir entre ellas. Pero son radicalmente distintas. Pues son diferentes totalmente. Es la cuestión de la estética en la construcción y la otra es la estética pero en el cuerpo. Sí, y no me pude decidir hasta el último momento. Terminé presentándome a la universidad en dos universidades diferentes, a las dos diferentes carreras. ¿Cómo? ¿Y su pues, familia qué decía? No, esa ambigüedad lo que fuera. Lo que fuera estaba bien, con tal de que estudiara, estaba bien. ¿Terminó arquitectura o no? No, me aceptaron en Bogotá, me aceptaron en arquitectura y también me aceptaron para hacer oftalmología en La Barraquer. La Barraquer es una clínica conocida mundialmente y como tiene solamente 4 posiciones internacionales que son unas becas, entonces me pareció que era una oportunidad mucho mejor. De hecho, José Barraquer lo marca en su vida. José Barraquer. ¿Por qué lo marca? Bueno, él, un genio, una persona muy adelantada a su tiempo, una persona que quería enseñar, que quería compartir y me dio la oportunidad de crecer al lado de él. ¿Qué se siente crecer a un hombre como él? Uno no se da cuenta cuando está con él, porque uno está en el día a día, sí, pero después cuando van pasando los años uno se va a dar cuenta de la oportunidad que tuvo y lo afortunado que uno fue estar trabajando con él. Si yo le preguntara las 3 cosas que le aprendió a José Barraquer, ¿cuáles serían las principales? Trabajo fuerte. ¿Qué es trabajar fuerte? Él era el primero que llegaba a la clínica. Pon el ejemplo. Y el último que se iba. El primero que llegaba y el último que se iba. No solamente en horario, pero también muy persistente en su trabajo, muy dedicado al detalle, eso sería otra cosa, dedicación al detalle, y humildad, muy normal. ¿Qué es la humildad en las profesiones? Atender a todo el mundo por igual, darle uno el mejor servicio que uno puede, independiente de quién es. Eso Cuando es humildad. usted está estudiando medicina, ¿cómo de pronto se da cuenta que tiene esa inclinación a uno de las partes más sensibles y más maravillosas del cuerpo, como es la vista? Fue muy fácil, realmente hasta el momento en que yo roté por la especialidad, no sabía mucho de los ojos, pero encontré que eran 2 cosas que me parecieron que eran los factores que me hicieron decidir. Uno era el premio que recibe uno de darle la visión a otra persona. Eso es una cosa que no tiene precio. Y era inmediato. Entonces uno puede hacer un cambio en la vida de esos pacientes radical. De una persona que entra al consultorio llevado de la mano, completamente inútil, digámoslo así, y sale caminando por sus propios pies. La alegría que uno siente por esa persona no tiene precio. ¿Valoramos el sentido de la vista? En los estudios que se han hecho, el sentido que tiene, que la gente le da miedo de perder, que más le da miedo de perder es los ojos, la visión. Miedo de perder, pero valoramos el hecho de en este momento estar viendo los colores, estar viendo las imágenes, estar viendo los cambios de escenario. Casualmente no. La mayoría de la gente lo da por hecho hasta que lo empieza a perder. ¿Nos hace mal no valorar un sentido tan maravilloso? No, a mí parece que uno está como todas cosas, ¿no? Uno empieza a darse cuenta de lo que tiene hasta que lo empieza a perder. ¿Eso también le aprendió a José Barraquer? Sí. ¿Cómo se lo aprendió un maestro tan importante en la oftalmología mundial?
Es decir, él tenía muchas cosas que estaba trabajando, pero él se concentró en un área que nadie estaba trabajando, que era tratar de dar visión, pero sin lentes y sin lentes de espejuelos o sin lentes de contacto, simplemente poder mirar sin la dependencia a unas gafas, pues, ¿no? Unos espejuelos. Y en esa época eso era herejía. No se olvides. Eso era una cosa pues que nadie aceptaba. Y él persistió y como todo, siempre adelante su tiempo, pero ahora ya le hacen la venia pues todo el mundo, pero en su época él tuvo mucha resistencia, ¿no? A lo que estaba haciendo. ¿Esa resistencia en las profesiones qué significa? ¿Un reto? Es un reto y ser pionero es difícil. La gente piensa que es... Ser pionero es muy difícil, muy pero difícil. También ir de un país a otro y triunfar es muy difícil. Usted fue de Colombia a Estados Unidos, ¿cómo fueron sus primeros años? Difícil. Uno tiene que estar enfocado a dónde va y recordarse todo el tiempo cuál es su meta y cuál es su punto final, porque hay muchas cosas que lo van a tratar de parar a uno. ¿Y recordar de dónde viene? Recordar de dónde viene, recordar quién es uno y qué facultades tiene uno. Y no, como decimos en Colombia, no arrugarse. No rajarse, no como rajarse. en México. Exactamente. Cuando usted decide irse a Estados Unidos, su familia, ¿cuántos años tenía? ¿Qué le dijeron? Hijo, ¿a qué vas allá? Bueno, lo interesante es que yo me gradué como especialista de oftalmología en Colombia. O sea que yo podía empezar a trabajar en Colombia inmediatamente. Es más, mis compañeros todos abrieron consultorios y se fueron a trabajar. Y a mí me pareció que a mí me faltaba todavía. Me faltaba algo. Yo no quería ser promedio, yo quería ser un poco más... ¿Cómo se da uno cuenta con honestidad de que no, todavía me falta? Eso es personal. Hay gente que es muy contenta, que llega a un nivel básico o un nivel X y se siente contento con ese nivel y yo lo respeto mucho. Pero hay otras personas que son, digamos, que quieren alcanzar un nivel de distinción por fuera del promedio y eso cuesta. Eso es una pelea, eso es más trabajo, eso es más devoción, pero eso viene con cada persona, es un motor interno. ¿Y usted, doctor, cómo lo enfrentó eso? Ese querer ser más. Pues la idea mía era venir a Estados Unidos a entrenarme por encima del nivel que existía en Colombia y de pronto regresar a Colombia a compartir las enseñanzas. Es una pelea dura porque uno es un extranjero y entonces siempre hay prioridad para los nacionales de darle las posiciones y todo eso, o sea que uno como extranjero tiene que ser o igual o mejor que los nacionales, sí, para sobresalir. Un espacio. Exacto, si lo vas a tomar tienes que ser realmente especial. Entonces estudiar mucho, devoción, trabajar a veces sin paga, cosas así por el estilo. Doctor, vamos a ir a una pausa. Al regresar proseguimos con esta entrevista. La frase del doctor es una visión que no tiene límites. Me parece una frase